un tema sobre el amor del Padre, ¿se acuerdan? Pero ahora queremos ver precisamente el amor del Padre, lo queremos ver precisamente en el ejemplo del Hijo Pródigo. Lucas, capítulo 15, verso número 11. Esta parábola parece ser que el hermano Otto predicó muchas veces en ella, ¿verdad? Y es que recordamos al hermano porque nos bendijo, ¿verdad? Y la palabra que le fue revelada nos sigue bendiciendo. Y entonces el hermano predicó muchos mensajes en la parábola del Hijo Pródigo y ninguno era igual a otro. Así que yo voy a hacer el esfuerzo con lo que el Señor me ha dado ahora de poderle transmitir algo en cuanto el ángulo que vamos a ver aquí esta mañana es cómo en esta parábola se refleja el amor del Padre, el amor que te tiene tu Padre Celestial. Yo creo que ese amor lo necesitamos todos los hijos. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Entonces necesitamos de ese amor. Domingo pasado veíamos que no todos nosotros tuvimos una excelente experiencia con nuestro Padre terrenal. ¿Se acuerdan? Yo no sé por qué, pero parece ser que la relación hijos y padres, o padres, hablando del papá, con los hijos, a veces es accidentada, ¿verdad, hermano? Yo no sé cómo fue su experiencia, pero yo sí tengo que reprender, aunque lo reprendí en su momento, pero cada vez que pienso en eso, reprendo al enemigo, porque a los 10 años me quitó a mi papá. Y un niño de 10 años necesita a su padre, y a los 20, y a los 30, y ahora tengo ¿cuántos? Y 5. Y todavía necesito a mi papá. Quizá usted tiene 60, 70, o 20, o 5, pero todos necesitamos a papá. Fíjese que el concepto familiar donde hay papá y mamá, usted y yo sabemos que es eterno. No empezó en la tierra. Porque lo más lindo es saber que hay un Padre eterno y lo que es eterno no tiene principio. Y tampoco tendrá fin. Amén. Y si es Padre, la Biblia nos habla también de un Hijo eterno. Amén. Entonces el concepto y la relación Padre, ¿usted se imagina qué clase de relación es la del Padre Celestial con su Hijo? Yo creo que nosotros no logramos atisbar siquiera un poquito de lo que esa relación y ese amor que fluye en la Trinidad. Pero especialmente hablando del Padre y hablando del Hijo, indudablemente que como es de Dios, es un concepto de Dios. Y más que concepto, es una realidad eterna. Dios quiso, en el caso de los humanos, trasladar esa experiencia a sus criaturas. Yo tengo que hablar de los hombres porque es de lo que puedo hablar con seguridad, pero yo no sé si las otras creaciones de Dios tienen padre y tienen madre, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios diseñó que usted y yo tuviéramos un padre en la tierra y por supuesto una madre. ¿Cuántos aquí damos gloria a Dios por nuestros papás? Aunque ya se han ido con el Señor, aunque hayan partido ya de esta tierra, aunque la experiencia ha sido difícil, yo le quiero recordar que no era el plan de Dios. Ninguna de las circunstancias difíciles que usted pudo haber pasado con sus papás en la tierra, no era el plan de Dios, porque el plan de Dios era precisamente que sus criaturas pudieran experimentar la paternidad. Amén. Pero esta parábola, si entramos a ella, dice la Escritura en el verso 11 del capítulo 15 de Lucas, usted creo que ya tiene ahí abierta su Biblia, dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Quiere decir que era padre, ¿no? Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde.
En otras palabras, le estaba pidiendo la herencia. Envío. Yo no sé cuántos aquí son papás y si en algún momento han visto que sus hijos le están preguntando: papá, ¿y esa casa a quién se la vas a dejar? ¿Y ese carro a quién se lo vas a dejar? ¿Ha tenido la experiencia usted que a veces los hijos se animan a preguntar? ¿Y usted cómo se siente como papá? Seguramente usted dice: ¿ya me querés matar vos? Porque así hablamos los chapines, de vos. Ahí en México hablan de tú. Pero no se siente uno muy cómodo, ¿verdad? Que le estén preguntando: mira, mamá, ¿y tu negocio a quién se lo vas a dar? Mira, papá, y ¿verdad que yo soy tu favorito? Y usted sabe que se oyen tantas cosas, ¿verdad? En asuntos de herencias, donde incluso hay muchos hijos, donde el pobre ancianito ya ni mira, ¿verdad? Y como que leyeron la Biblia que a los ancianitos como Isaac, que ya no miran, se les podía engañar, ¿verdad? Y algunos dicen: no, es que mi papá me quitó mi herencia, mi hermano me quitó la herencia porque hizo firmar a mi papá. ¿Ha oído usted algo de eso? Firmó los papeles porque saber con qué engaño lo obligó a firmar y me dejaron a mí silbando en la loma, dice. A veces he oído yo historias de esas. Pero note usted que este joven, porque era el menor, este joven pidió su herencia. Y lo que me llama la atención de este papá es que no se enojó, fíjese. Y como estamos viendo el amor del padre, parece ser que nuestro padre es bien padre, dirían allá en México, ¿verdad? Nuestro padre es muy especial porque aquí se está reflejando en la historia y él dice: bueno, le repartió los bienes. ¿Cuántos quisieran que en vida les repartieran los bienes los papás? No se haga, hombre. Fíjese que yo recuerdo algunas cosas bien interesantes que son criterios ministeriales que compartía el doctor y yo los oía. No me pida el versículo porque ese es un criterio, pero él decía: los padres deben ayudar a los hijos cuando lo necesitan, no cuando ya no lo necesitan. Y también la Biblia dice que son los padres los que van a bendecir a los hijos y no los hijos a los padres, en el sentido de la herencia. Son los padres los que ayudan. Y claro, usted puede decir: ay, yo estoy para que me ayuden, pero más de algo tiene usted por ahí guardado. Y entonces, especialmente cuando los hijos se casan, ojo, porque yo siempre he dicho que Betel le está entrando después de 10 años en primavera. Y en primavera usted sabe que cada quien anda buscando su pareja. A ver, dicen algunos, solo los jóvenes se hacen los que no, ¿verdad? Pero es parte de la vida, ¿no es cierto? Entonces, realmente cuando se casan es cuando los patojos no tienen nada, solo ganas de casarse. Eso sí, tienen que tener la edad, tienen que ser responsables, tienen que ser maduros, pero no es tema matrimonial ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero hay que ayudarlos cuando lo necesitan. No vaya a ser usted como algunos que yo oigo, a un cristianos que dicen: no, que le cueste a ese patojo lo que a mí me costó, dice. Entonces está resentido ese papá o esa mamá. ¿Me entiende? No, si usted no lo ayudaron, ahora que es un hijo de Dios y que conoce los principios de Dios, ayude cuando lo necesitan. Porque cuando ya no lo necesitan, es decir, cuando usted se muere, ya no lo necesitan a veces. Amén. Si puede comprarle la estufa, si puede comprarle la refri, que ellos compren la cama, ¿verdad? Pero qué importante es saber que son criterios ministeriales bien importantes. Como le digo, no está ahí el versículo, pero este padre le repartió los bienes. Ahora, yo quiero que usted ponga atención porque es la historia de dos hijos. A veces podemos ver este pasaje como la historia de dos hijos.
O como lo vamos a ver ahora, el amor del Padre. O sea, la historia de un Padre que ama incondicionalmente como este Padre y que nos refleja el amor de nuestro Padre Celestial. Pero note que dice, y lee usted conmigo ahí en la Biblia. Eran 2 hijos, entonces les repartió a los 2. Yo creo que usted ponga atención. Porque después apareció el mayor, porque este era el menor, alegando. ¿Cuántos saben que a veces los hermanos mayores como alegan? ¿Verdad que sí? Así que se cuiden Zoe y Dara, porque Benji va a ser alegador tal vez. A veces los hermanos mayores quieren poner el orden en la familia, ¿verdad? Especialmente si falta papá. Pero este mayor, hijo mayor, alega lo que no tenía que alegar. Disculpe que use esa palabra, pero la conocemos bien los chapines. Se pone molesto y uno puede pensar lógicamente que tenía razón. Sin embargo, yo quiero que usted note que él está pidiendo algo que ya le pertenece. Y cuando lleguemos ahí, recuérdeme que yo le haga énfasis que mucho de lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios ya nos pertenece. Pero no tenemos la fe, no tenemos la convicción, o tal vez no lo sabemos exactamente, que lo que tenemos que hacer es solo pedirlo. Eso sí, nos lo va a dar en su momento, y si nos va a hacer bien. Claro, en este caso, este padre, como era una familia de la tierra, probablemente no tenía el conocimiento de lo que iba a ser el hijo menor. Y entonces vemos en el verso 13, si usted me acompaña, que dice, no muchos días después, el hijo menor juntándolo todo. Yo no sé cómo hizo, porque en ese tiempo no habían billetes. No había reservas de oro, no había lingotes de oro para que se llevaran los lingotes de oro. Tal vez sí habían monedas, porque ya en los tiempos del Señor habían monedas. Pero como me imagino que le dieron ganado, le dieron esto y le dieron lo otro, tal vez le dieron tierritas, ¿verdad? Y las vendió para llevarse todo, porque dice, juntándolo todo. Dicho sea de paso, otro principio importante, si usted tiene su tierrita, véndala solo si es necesario, muy necesario. Porque la tierra le pertenece a Dios, ¿no es cierto? Amén. Él la crió. Y la Biblia dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Y entonces, aunque usted tenga su lote de 6 por 8, porque cada vez los hacen más chiquitos, ¿verdad? Y cada vez son más caros. Esa tierra es una riqueza que Dios le dio. Pero en el momento que usted la vende, la transforma, la pasa de sistema, ya no el sistema de Dios, sino que al sistema del mundo. Porque en el sistema del mundo están los billetes, está el dinero. Y llama la atención que este joven, no sabiendo esas cosas, vendió probablemente las propiedades, porque yo tengo que pensar que este era un hacendado, ¿verdad? Esa es la idea que da. Y entonces, al trasladar la tierra o al trasladar las cosas que eran riquezas en el sistema de Dios y transformarlo en dinero, se le diluyó todo muy rápido. ¿Usted se ha dado cuenta de familias que tienen fincas? El abuelo, dice alguien aquí, tenía una finca en tal lugar, le dicen a uno. Pero fíjese que cuando murió el abuelo, mi papá y sus hermanos lo vendieron y lo malgastaron todo, y ahora yo no tengo nada, dice el nieto. Porque cambiaron de sistema. Y usted no me dejará mentir que si uno vende algo, de repente se le diluye en un año, chinche hace uno. ¿Se ha dado cuenta usted? Así que si Dios le dio su casita propia, no la hipoteque, por favor, porque de repente la pierde. Mejor siga viviendo contento con lo que el Señor le da y no se complique mucho. No muchos días después el hijo, dice, juntándolo todo, partió a un país lejano. Yo no sé qué le había hecho el padre a este hijo, pero se fue muy lejos. Y el padre lo que hizo fue amarlo, porque yo creo que este padre no empezó a amarlo después de que se fue el hijo.
sino que siempre lo estuvo amando. Por eso, hijos, aprovechemos y valoremos el amor de nuestros papás. Porque dice también un dicho que uno aprende a ser papá cuando uno, vamos a ver si no me confundí hoy, uno aprende a ser hijo, es la cosa, cuando uno es papá. Ahí está. Mire qué interesante. Entonces uno muchas veces cuando es hijo y todavía no es papá, no entiende a su padre. En cambio, cuando uno ya es papá, dice, ay, pobre mi viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina lento. Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero ya el pobre viejito tal vez hasta se fue ya, ¿verdad? Y uno dice, ay, mi papá. No vaya a decir, ay, mis hijos, ¿verdad? Porque ese es otro grito. Bueno, dice, y ahí malgastó, ahí está el problema, ¿verdad? Llevaba efectivo. Yo digo que llevaba sus cheques de viajero. Y malgastó, porque cuando uno es joven e inmaduro, malgasta. Malgasta. Yo tengo una hermana que es muy buena administradora, mi hermana mayor. No sé por qué los hermanos mayores siempre son pilas, ¿verdad? Y ella trabajó en una gran empresa como tesorera. Era la tesorera de esa gran empresa. Y en una ocasión me dijo, mira, Sergio, si hubiera administrado tu dinero desde que empezaste a ganar, hoy fueras millonario, ¿no? Yo me rasqué un poquito la cabeza y dije, tienes razón. Porque ella ha sido tan buena administradora, tan eficiente, que tiene casas, junto con su esposo, porque han administrado sus bienes. Uno cuando es joven a veces malgasta. No sé si le ha pasado a usted. Algunos ya están pensando, ay, sí, Dios se hubiera hecho esto, se hubiera hecho aquello, porque quiero decirle que cuando Dios te da a ti recursos, debes ser buen administrador. Yo soy perdiente, hermano. No sé si un sábado o un domingo, yo creo que lo voy a hacer un domingo todo el día, o vamos a ver qué hacemos, pero yo le quiero enseñar a usted sobre finanzas, pero de la Biblia. ¿Cómo el Señor nos enseña? ¿Cuántos saben que la Biblia tiene muchas cosas que enseñarnos sobre las finanzas, hermano? Porque a veces andamos mal porque hemos actuado mal, hemos tomado malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, él malgastó su hacienda viviendo lamentablemente perdidamente. Yo no sé, porque la Biblia no dice, pero me da la impresión de que este padre, porque mire, el Señor no tomaba ejemplos de familias paganas. Generalmente tomaba ejemplos de familias judías. O sea que para que aquellos que lo estaban escuchando pudieran entender. Entonces, aunque no lo dice la Biblia, tengo la impresión de que ese papá tenía conceptos de Dios. Y por lo tanto el hijo también lo recibió, pero no le importó. Porque usted sabe que cuando uno tiene money, hasta de Dios se olvida, hermano. ¿Se han dado cuenta ustedes? La tendencia es que si hay mucha plata, este joven pensó que viviendo perdidamente iba a obtener felicidad, porque eso es lo que el hombre busca, satisfacción. Pero como ni $1.000.000 dura para mucho tiempo, ¿se ha puesto a pensar usted? Si usted tiene $1.000.000 que heredó, por favor, dé pro tempore. Tal vez compramos hasta el terreno, ¿verdad? Pero si usted solo se dedica a gastar y a gastar y a gastar, ¿en cuánto tiempo, Marco, tú que eres buenos con los números, le durará a una familia de 5 miembros $1.000.000? Solo gastando, sin ponerlo ni siquiera a ganar intereses. 5 años, ¿usted qué piensa, hermana Araceli? ¿Está de acuerdo con Marco? Bueno, se termina, por mucho que sea el capital, se termina. Por eso, si usted tiene capital, métalo por lo menos al banco, dice también la escritura, ¿verdad? Porque se recuerda que aquel que le dieron una mina dice que
Ay, no, el dueño de la mina tenía un mal concepto de él y dice que lo enterró, lo guardó y ni siquiera lo mandó al banco. Y el dueño le dijo, por lo menos lo hubieras puesto en el banco. ¿Se da cuenta usted que la Biblia y Dios habla acerca de las finanzas? Porque por lo menos me hubieras entregado la mina con unos intereses. Y le quitó la mina por mal administrador. Y dice la Biblia que se la dio al que había administrado mejor y tenía más. Parece una injusticia de Dios, pero no es una injusticia, es una lección. Amén. Este hombre, este joven, lo malgastó todo. Y qué casualidad que cuando lo malgastó todo vino una gran hambre en aquel país, dice. Bueno, eso da la impresión como que se había ido bien lejos. Tal vez en Siria, ¿verdad? No sé a dónde se fue. Y comenzó a pasar necesidad. Ahora, hermano amado, como hay que hablar de todo, ¿no estará pasando usted necesidad porque ha malgastado? Ya se me quedó viendo así raro usted, ¿verdad? ¿Vamos a ser amigos todavía cuando yo termine? Amén. Pero a veces pasamos necesidad, tenemos que ser honestos, porque cuando tuvimos, malgastamos. Y comenzó a pasar necesidad, dice. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos. Porque ¿cuántos saben que cuando hay plata, uno tiene amigos por todos lados? ¿Usted ha experimentado eso? Que cuando hay dinero, money, para los gringos que están aquí, casi siempre uno invita a comer, ¿verdad? Cuando hay, uno invita a comer. Y cuando uno siente más comensales y más comensales, porque ¿a cuánto les gusta comer gratis? A mí me gusta comer gratis. Yo soy sincero. ¿Y usted? Levante la mano, pues, hombre. Porque a los que levantaron la mano los voy a invitar hoy. Se levantan todos, ¿verdad? Pero usted se ha dado cuenta que cuando invitamos a ayuno en la iglesia, nadie viene. Pero si invitamos a la iglesia a un desayuno gratis, todos vienen, hermano. Hasta el chucho te tiene que dar uno las obras, ¿verdad? Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos para hacer un trabajo que si él era judío, era un trabajo terrible, porque apacentar cerdos, eso era contaminación porque era un animal inmundo para ellos. Pero ¿cuántos han oído el famoso dicho que no está en la Biblia, que dice que la necesidad tiene cara de chucho? ¿Ha oído usted? Si usted tiene hambre y no hay de dónde comer, pues cualquier trabajo lo tiene que hacer uno, si uno quiere comer. Amén. Y entonces dice que él deseaba llenarse, era tanta su necesidad, su hambre, que deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Bueno, yo no sé cuáles eran las algarrobas, pero haber sido un alimento para cerdos, ¿verdad? Algunos hacen sus estudios de lo que son las algarrobas, pero hay personas que dicen que, y muy interesante, ¿verdad? Porque tiene tantos ángulos la palabra, que este joven se hubiera comido las algarrobas, porque los cerdos ahí pueden tipificar demonios. Probablemente él no hubiera vuelto en sí. Probablemente él se hubiera quedado y se hubiera muerto, porque fíjese que si tenía hambre, tal vez era porque era el primer día y no le iban a pagar todavía, ¿verdad? O quién sabe cuánto le iban a pagar, o si no le iban a pagar, pero realmente él tenía hambre. Y es en este momento cuando nosotros empezamos a ver el amor del Padre. Porque yo le quiero decir una cosa a todos los que estamos aquí. Nadie de los que están aquí, no importa su edad, puede no ser clasificado en algún momento como un pródigo. Todos los que estamos aquí estuvimos en la casa del Padre, lo vimos hace una semana. Pero llamativamente en la tierra, en algún momento de nuestra vida, cuando nuestro espíritu murió y necesitábamos nacer de nuevo, nos volvimos pródigos de la casa del Padre. ¿Me estoy dando a entender? Ninguno. Todos
Porque nos alcanzó el pecado, ese pecado que leímos en Génesis 3. Ese engaño que hizo que Eva pecara y su esposo también, nos alcanzó a nosotros, hermano. Como dirían en buen chapín, afiti. ¿Por qué me alcanzó a mí? Pero fue heredado. Si usted quiere, le pregunta a Dios, no me pregunte a mí. Lo cierto es que este hombre, al igual que nosotros, la necesidad lo hizo volver en sí. ¿Cuántos ya volvimos en sí, hermano? La pregunta que Dios me dijo es que les preguntara a ustedes cuántos ya habían vuelto en sí. No todos han vuelto en sí, parece, ¿verdad? Y es que indudablemente al nacer de nuevo se hizo realidad el volver en sí. Pero el Señor no me estaba hablando a mí de eso. A mí el Señor me estaba hablando en este pasaje que muchos de nosotros, aunque ya volvimos en sí, es decir, nacimos de nuevo, como que necesitamos volver en sí otra vez, pero ya no para nuevo nacimiento. Porque acuérdese que si vemos detalladamente la parábola, este hijo menor ya era hijo. ¿Me está dando a entender? Ya era hijo. Y nosotros podemos estar en la casa de Dios y ser pródigos, que necesitamos volver en sí. Porque se nos pudo haber vuelto religión. Se nos pudo haber vuelto costumbre. Porque dígame usted, ¿qué necesitaba ese hijo menor en la casa del padre? Nada. Por los contextos leemos que habían criado. Debe haber sido una mansión, porque era un hombre rico. Y por lo visto no era tacaño, no era codo. Si no, no nos hubiera dado nada. Pero indudablemente podemos tenerlo todo aún en la casa de Dios y todavía suspirar por el mundo. ¿Y cuántas veces la realidad es que nos vamos al mundo? Por eso hay necesidad de reconciliar, pero este joven dice, el verso 17, volviendo en sí. ¿Qué será volver en sí? Como retornar al estado anterior. Como que la necesidad, el pecado, porque él él cayó en un chiquero prácticamente. No en el chiquero literal donde estaban los cerdos, antes en el chiquero del pecado. Porque dice la Biblia que todo lo malgastó viviendo como perdidamente. Y si usted ha entendido la preexistencia bien, que algo le platiqué el domingo pasado, hermano, ¿no cree usted que lo que a nosotros nos tocó vivir y cada quien con su experiencia antes de venir al Señor fue como revolcarse en el pecado? A menos que usted me diga, no, hermano, sé, cuando yo vine al Señor, yo no pecaba, no se lo creo. Yo no pensaba mal de nadie. Mire, si usted me dice que no le hacía mal a nadie y que ni siquiera había matado una mosca, porque así le dicen a uno cuando uno evangeliza. Oh, sí, usted tal vez tuvo necesidad de Dios, pero yo no, le dicen a uno. Mire, yo hago esto, hago lo otro. Y vienen los yoyos, ¿verdad? Yo, y yo, y yo, y yo. Esas personas necesitan a Cristo. Porque todavía están creyendo que se pueden justificar por sus buenas obras. Y dice la Biblia que las buenas obras son como trapo de inmundicia. Las buenas obras del hombre dice que son como trapo de inmundicia. Aquí hubo una intervención del Padre. En nuestro propio volver en sí, tuvo que intervenir el Padre. Porque mandó a su Espíritu, que dice que es el que convence de pecado. Yo no sé cuánto le costó al Espíritu convencerlo a usted de que era pecador. Yo no sé cuántas veces lo tuvieron que evangelizar. Yo no sé cuántas veces tuvo que ir a la iglesia.
No sé cómo fue su conversión, pero seguramente la primera vez que le hablaron, quizá algunos sí fue así. Usted no estaba seguro o seguro de que usted era un pecador. Porque el concepto de pecado quizá era totalmente distinto, porque piensa la gente que pecar es matar, ¿verdad? Piensa la gente que pecado solo es adulterar o hacer cosas así que son escandalosas. No, hermano, el pecado es hasta esa mentirita blanca que usted se echa de vez en cuando. La Biblia dice que es pecado. Todo lo que va en contra del carácter de Dios es pecado. Y Dios es amor, así que cuando usted no ama, es pecado. Cuando usted miente, Él es verdad. Yo soy el camino, la verdad, dijo el Señor. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores? Yo subrayé trabajadores, porque parece ser que en el reino de Dios hay trabajadores. Por un lado yo estoy viendo la hacienda en la tierra, pero me estoy elevando al reino de Dios. Porque el reino de Dios, el dueño es el Padre. Y es dueño de todo. Es dueño de todos los universos. Amén. Él es el dueño. En el reino de Dios hay trabajadores, siervos. Los ángeles que le sirven al pensamiento son sus siervos, trabajadores. Pero usted no es eso, usted es hijo. Usted es hijo de Dios, no es siervo nada más, es hijo. Cuando Él vuelve en sí, y ojalá, hermano, que en su necesidad usted vuelva en sí. Usted vuelva a creer en lo que Dios ya le ha revelado, pero que quizás las circunstancias le han hecho olvidarlo. ¿Cuántos de los trabajadores de mi Padre tienen pan de sobra? Es que nuestro Dios es bueno, hermano. Amén. Este hacendado que refleja el amor del Padre muestra su generosidad. Tenían los trabajadores pan de sobra. Vaya usted a las fincas de nuestra Guatemala y usted encontrará que generalmente aquellos campesinos que son contratados para las cosechas de algún producto apenas les pagan lo mínimo. Y hasta cuando les quitan la comida del sueldo. Ay, hermano Sergio, eso era en la época de la colonia. No, todavía hoy pasa eso. Les dan una covacha y se las quitan del salario mínimo. ¿Usted se ha dado cuenta cómo en Guatemala se alega tanto por el salario mínimo? Y es el poder financiero del país el que alega por 25 centavos la hora. Que se sube y rápido salen diciendo que ay, el hermano Sergio se volvió político. No, espérese. No, es que los hijos de Dios tenemos que ser justos, porque nuestro Padre es justo. Y por eso usted cuando tenga empleados, sea justo, sea justa, porque nuestro Padre Celestial es justo. Pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre. Note que cuando Él vuelve en sí, ya no está dispuesto a reclamar sus derechos, sino que Él lo único que quiere, y se lo dice cuando se encuentran, es que Él ya no es digno de ser llamado hijo. A veces el diablo quiere meternos a nosotros la idea de que ya no somos dignos de ser llamados sus hijos, especialmente si el enemigo le da a usted una buena arrastrada en el mundo. Porque hay hijos de Dios que ahorita se están arrastrando, pero son hijos. Si usted quiere hijos caídos, ¿verdad?, como les llamamos, pero son hijos. Y el amor del Padre los va a alcanzar, hermano. Porque el amor del Padre te va a alcanzar donde quiera que estés, hermano.
Si te vas, el Señor con su amor te va a alcanzar. Claro, no es una invitación para que te vayas, pero quiero recordarte que el enemigo lo que te dice es: si no te portas bien, el amor del Padre ya no lo vas a experimentar. Eso no es cierto. Amén. Claro, lo lindo y maravilloso es que usted no se vaya de la casa, porque si no, la necesidad va a ser muy imperiosa. Y ojo, si regresamos un momentito ahí al hijo pródigo, lo vemos entre los cerdos, y los cerdos huelen mal. Huelen mal. Yo no sé por qué los chicharrones son tan ricos. A mí el médico me mandó a hacer en noviembre dieta y no la hice, usted. Y el sábado pasado ahí con el hermano Ludin fuimos a Jutiapa, ¿verdad? Él me acompañó. Y en el desayuno comimos chicharrones, frijolitos, quesito de Jutiapa. Aleluya, tengo hambre. Quesadilla, hermano, qué rico. Ese es el desayuno que me espera siempre en Jutiapa, hermano. Aleluya. Solo que el hermano Ludin no comió mucho. Yo digo que la esposa también lo tiene a dieta. Un pródigo en la posilga, y eso nos puede pasar a nosotros, hermano. Eso es lo que yo le quiero hablar. Si nos descuidamos, nos podemos emposilgar. No hay garantía de salir de la posilga, porque este pródigo salió de la posilga, pero no todos salen. Así que por favor no se vaya a ir hoy pensando: bueno, me voy a emposilgar un ratito, porque al fin y al cabo todos salen. Cuidado, algunos ya no salen. Otro principio interesante: cuando usted ve a alguien en la posilga, interceda, no lo pele. No hable de él, no hable de ella, porque con la misma medida con la que usted habla, lo van a medir a usted. No, interceda, ore, clame, gima por esa persona. Y pídale mucho al Señor que le dé guianza si lo va a ayudar o no. Porque usted recordará que nos enseñaron ese principio tan maravilloso, que nosotros hasta para ayudar tenemos que tener guianza. Porque si le llevamos sándwiches al pródigo en la posilga, puede ser que se quede en la posilga comiendo sus sándwiches. Y el plan de Dios no es que ningún hijo suyo esté emposilgado comiendo de las obras o de la caridad de alguien porque es hijo. Ese no es el plan de Dios, que nosotros generemos lástima. Ese no es el plan divino. El plan divino es que el hijo disfrute de todo en la casa del Padre. Aleluya. Y esa se puede empezar a experimentar aquí en la tierra, hermano. Estar en la casa del Padre, estar en comunión con el Padre. Aleluya. Entonces, dice el verso 18: porque el que vuelve en sí, acciona. Acuérdese, si usted quiere saber cómo es volver en sí, se tiene que mover. Me levantaré, dice. Eso es una acción. E iré a mi Padre. Entonces, usted, si se siente alejado del Padre, se tiene que levantar, tiene que accionar. El volver en sí es una operación de Dios, es una operación del Espíritu Santo. Y hoy puede haber gente que va a volver en sí, y que el Espíritu Santo lo que quiere es que usted se levante, no importa qué haya hecho. Eso es lo maravilloso del amor del Padre. Yo no sé qué hizo ese joven, pero lo que sí se resume es que vivió perdidamente. Yo no sé cuántas mujeres tuvo. Como no había cocaína en ese tiempo, ya había. Yo no sé si así hacen, ¿verdad? Yo no sé si fumó su pitillo de marihuana o se emborrachó hasta caerse.
Yo no sé qué hizo, pero vivió perdidamente. Pero acuérdese que había un padre que todos los días, salía a esperar. Todos los días. Todos los días te está esperando el Padre. No hay un solo día que Él no esté esperando que tú vuelvas. Porque cuando somos religiosos, nos alejamos del Padre. Al Padre no le gusta la religión. Yo creo que la aborrece, porque Él aborreció la religión de los israelitas. Era la religión que les había trasladado, los sacrificios que les había enseñado, el derramamiento de sangre que cubría el pecado. No lo quitaba, pero lo cubría. Se los enseñó Él, el Padre. Pero ellos hicieron religión. Y la Biblia dice que les fue abominación los sacrificios. Sus danzas, sus cantos fueron abominación para el Señor. Porque hicieron religión. Y Dios no ha cambiado. Si tú y yo nos volvemos religiosos, eso no le gusta. Por eso el Padre sigue esperando. Todos los días está esperándonos. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré: Padre, hay reconocimiento. Primero se vuelve en sí. Segundo, se acciona, se mueve uno a buscar el perdón. Hay muchos que volvieron en sí que no se levantan. Y por eso no se levantan. Lo tercero que hay que hacer es reconocer delante de Dios. Y eso a veces significa reconocer delante de los hombres. Porque acuérdate que los ministros de Dios, cuando usted se ministra, usted reconoce: he pecado contra el cielo y ante ti. No le cambiemos el lenguaje a lo que la Biblia dice. No le llamemos error al pecado. Ay, hermano, yo cometí un error. No, digamos, llamemos al pecado por su nombre. Reconozcamos delante de Dios lo que hemos hecho. Y en el verso 19 dice: ya no soy digno. Eso es un ataque satánico. Él había estado en la pocilga. Y los que llegan a la pocilga y se hunden en la pocilga, el enemigo, eso abre puertas, y el enemigo les dice y los trata de convencer de que no son hijos. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme, cámbiame de niveles a ti. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus trabajadores. Ahora, yo quiero que usted note que cuando uno vuelve en sí, uno ya no está exigiendo nada. ¿Se han dado cuenta que a veces nosotros somos bien exigentes? ¿Ha notado usted que a veces exigimos? Hasta en el culto exigimos. Le exigimos a Dios porque las nuevas doctrinas, ¿se ha dado cuenta usted que las nuevas doctrinas vienen a reclamarle a Dios? Yo soy tu hijo y tú me tienes que dar. ¿Cómo no, yo? Yo reclamo. ¿De dónde reclaman? ¿No es Dios el que está sentado en su trono? A Él tenemos que venir contritos y humillados, dice la Biblia. Pero las nuevas doctrinas nos tratan de enseñar un evangelio distinto, de reclamar, de tomar, de decretar. Solo Dios decreta, hermano. Él es el único que tiene el derecho de decretar. Y lo lindo es que Él decretó su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y el verso 20 indica que él hizo realidad lo que estaba pensando. Y levantándose fue a su padre. Si tú eres un pródigo, tienes que volver a tu padre. ¿Sabes qué te voy a decir? Muchos no vuelven al Padre Celestial porque no vuelven a sus papás en la tierra. El enemigo hizo un trabajo tan bueno, el Señor lo reprenda, que muchos hijos hasta odian a sus padres. Y estoy hablando de hijos cristianos. No quieren estar con sus papás. No les nace. No, hermano, usted no me diga eso porque a mí no me nace. A veces hay padres que porque abandonaron a sus hijos están en otro país y allá tienen otra esposa. Porque eso es lo que hacen, ¿verdad? Buscan otra. Aunque esté tu padre lejos, aunque te haya dado un mal ejemplo, aunque te haya tratado mal, yo te recomiendo que te reconcilies con tus padres, con tu papá. Y también, si eso ha sucedido con tu mamá, reconcíliate. Porque ese va a ser el primer paso para que tú te encuentres con tu papá celestial con toda libertad. No sé cuántos creen esto. Fue a su padre. Él tenía vergüenza. Muchas veces nosotros tenemos. Él tenía pena que no lo recibiera. ¿Cuántas ideas pasaron en las noches, quizá de insomnio de este hombre en la posilga? Pensando, ¿qué hará mi papá? ¿O qué hará mi hermano? ¿Será que me van a sacar a puntapiés? Y muchos por eso no se mueven. Por eso muchos no van a sus padres. ¿Será que mi papá me va a recibir bien? Si el Espíritu, yo creo que el Espíritu te está hablando, te indica que vayas a tu padre, ve a tu padre en la tierra. Y si hay necesidad, pídele perdón. No, es que es el que me tiene que pedir perdón. No, pídele perdón primero tú. Y vas a ver los milagros que Dios va a hacer. Algunos de ustedes tienen a sus papás en vida. Ya no los visitan. No se hacen cargo de ellos. Porque hay algo en el corazón que te alejó de ellos. Eso no es de Dios, hermano. Y cuando todavía estaba lejos, aquí es donde usted ve en toda su plenitud el amor del Padre y del Padre Dios. Su Padre lo vio. Yo no sé si ya era anciano. Yo no sé si tenía lentes o no tenía lentes. Por eso este ver para mí es un ver más que físico. En el caso de la aplicación a nuestras vidas, Él te está viendo. El Padre te ve todos los días. El Padre está pendiente de ti todos los días. Y que a veces estás pensando, si mi Padre Celestial estuviera pendiente de mí, no me pasará esto y esto y esto. No, mucho de lo que te pasa es por ti mismo, que te metiste en problemas. Y le echamos la culpa a Dios. Lo vio. Y mire qué lindo, sintió compasión. Bien. ¿Sabe usted que nuestro sumo sacerdote dice que tiene compasión? Porque él fue probado en todo. En él no hubo pecado, pero dice que se compadece de nosotros. ¿Usted se compadece de sus hijos chiquitos? Aun cuando se portan mal, se compadece de ellos. Bueno, a veces le da primero nalgadas y después se compadece de ellos. Pero nuestro Padre Celestial se compadece de ellos. ¿Tú crees que cuando Él te ve pecar, no sufre? Pero se compadece de ti, porque sabe que tienes carne. Sabes que estás batallando con una naturaleza pecaminosa. Sabe que tienes un enemigo formidable, que el Señor lo reprende, el diablo que te quiere botar y te quiere destruir. Sabe que tienes que librar una enorme batalla por consagrarte en este sistema del mundo que está diseñado para que tú no te consagres. Está diseñado para pecar, hermano.
Mejor entendamos de una vez que este sistema está diseñado para pecar. Y Él se compadece porque te ama. ¿Y tú crees que un padre que se compadece y que estableció un plan redentor no está dispuesto a perdonarte? Porque uno de los ataques del enemigo es que hay cosas que Dios no perdona. Y es cierto, hay pecados imperdonables, pero eso es otro boleto, ¿verdad? Pero la mayoría de las cosas que te suceden a ti, la mayoría de las cosas que me pueden suceder a mí, fueron clavadas en la cruz del Calvario, hermano. Esos pecados, incluso futuros. Yo hago tanto énfasis en eso, y no es permiso para pecar, hermano. Pero si un solo pecado que yo pueda hacer 5 segundos antes de morir no lo pusieron en la cruz, yo me voy al infierno por un solo pecado. Así que Él, todos los pecados pasados, todos los pecados presentes y todos los pecados futuros que aún no hemos cometido, los limpió con su sangre en la cruz del Calvario. Todos. Si nos puede dar salvación, es porque eso fue lo que Él hizo. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida de consagración por gratitud a lo que Él ya hizo. Lo vio y sintió compasión por él y corrió. Como le insisto, no sé si era viejito ya, pero corrió. El amor puede hacer cosas maravillosas. Corrió y se echó sobre su cuello. ¿Cómo venía el cuello del pueblo? Con costras de mugre. Yo quiero que sienta hasta la fetidez. Venía sucio. Olía a puerco. Olía a pecado. A ver cuánto tiempo tenía de no bañarse. Nosotros los guatemaltecos diríamos, ay, chi. Uf. ¿Sabes por qué a mí no me gusta ir a la terminal? Porque huele mal en algunas partes. Yo no sé si la terminal todavía es igual, pero las veces que fui, olía mal. Ya no. Gloria a Dios, ya voy a ir entonces. El hermano Chayito me lleve. Así me defiende. Olía mal. Y no le importó al Padre. Cuando tú hueles mal por el pecado, no le importa al Padre. Igual te abraza. Igual te besa. Ese es el amor de nuestro Padre. ¿Podrá usted encontrar un amor más grande? Por eso, jóvenes, ustedes que están buscando el amor de una mujer no es suficiente. Aunque te amen, aunque sea un amor de Dios, no es suficiente. El amor de un hombre, hermana, no es suficiente. El amor de los padres y el amor de los hijos no es suficiente, son amores humanos. Este amor. Este es incondicional. Incondicional. Es el amor de tu Padre. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar contentos? Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. El conocimiento, dijimos. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Yo voy terminando. Pero el Padre, mire, qué lindo, el Padre ni lo oyó, porque no era lo que él creía. Dijo a sus siervos, y ese es el trabajo ministerial, mire el menudo trabajo ministerial que tenemos, los que servimos a Dios. ¡Pronto! ¡Traed la mejor ropa! Y para eso lo tuvieron que bañar. Por eso, tú que no te ministras, no te estás dejando bañar. Tú que solamente oyes palabra
tú una vez a las 500, no te estás dejando bañar, porque el agua, en la Biblia la palabra es como agua que limpia. Y vestidlo. Mire, poned un anillo. Los anillos en esos tiempos hablaban de autoridad y de reconocimiento. El padre sabía que él era su hijo. Un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Eso es el trabajo ministerial. Ahí están los 5 ministerios. Búsquelos usted. Porque el trabajo ministerial de los 5 ministerios no es para hacerse famosos. Por eso yo estoy en contra de los apóstoles que se hacen famosos, los profetas que se hacen famosos, los pastores que se hacen famosos, los evangelistas que se hacen famosos, los maestros que se hacen famosos, porque no nos mandaron a eso. Nos mandaron a limpiar, ministerio profético. Nos mandaron a traer ropa y vestir, ministerio apostólico. Pero encuentre nosotros usted a la novia de Cristo que volvió en sí y que volvió a su padre. Traed el becerro engordado y matadlo. Ahorita viene la fiesta, porque el que volvió en sí y vuelve a su padre es el que tiene siempre fiesta adentro. Aleluya. No se escatima, no se escatima, porque el hermano estaba pidiendo un corderito, estaba pidiendo chiquitito, y él era dueño de todo, porque el padre dividió en 2, pero quedaba un 50%, y el hijo mayor era el dueño, pero no gastaba nada. Estaba dando la excusa de que el padre lo vamos a ver en un momentito. Y comamos y regocijémonos. Por eso yo, hermano, nunca estoy de acuerdo con una iglesia triste, mustia, religiosona, vestida de silicio. Hay momentos en los que el Señor llama a eso, pero son momentos. Aleluya. Cuando no está el esposo, cuando no percibimos al esposo. La condición de la iglesia debe ser regocijarse porque está en la casa del Padre. No estás en la posita, a menos que estés ahí y hay que regresar. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermano, nos quedamos cortos nosotros. ¿Sabe por qué nos quedamos cortos? Y cuando alabamos y danzamos, nuestros conceptos prefabricados, a veces religiosos, nuestra cultura, lo que nos enseñaron los padres, todo lo que ha formado nuestra personalidad muchas veces es la que toma el lugar y por eso nos quedamos quietos. Mire, yo a veces veo a los hermanos, ay, me dan ganas de acercarme, de agarrarle las manos. Pero no puedo, ¿verdad? No puedo tomar el papel del Espíritu Santo. Pero usted se imagina cómo danzaba ese joven. Ese joven levantado los pies, vestido. Él solo buscaba que le dieran comida y que lo trataban como jornalero. Hermano, lo trataron como el mejor hijo. Eso es el amor del Padre. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, comenzaron a regocijarse, dice el 24. Porque este hijo mío estaba muerto. Mire cómo lo repito, y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Ahí vienen los hijos mayores. Identifiquemos en 5 minutos a los hijos mayores, porque pueden haber aquí hijos mayores. Que los vamos a invitar a que dejen la cara agria. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa. Y mire,
oyó música. Por eso es válida la música. Yo sueño con una plataforma grandota. Ya la había construido usted y la tuve que entregar para que se aprovecharan otros. Pero que se aprovechen lo que puedan, ¿verdad? Para tener aquí suficientes instrumentos, hermano. Tal vez ninguno de ustedes ha pensado en tocar un instrumento y el Señor lo va a motivar a que toque, a que aprenda. Oyó música y danzas. Es que en la casa de Dios hay danzas, en la casa del Padre hay danzas, hermano. Por eso usted todavía no ha empezado. Empiece en la casa ahí frente al espejo. A veces usted no sigue el ritmo de nada, no importa. Aquí hacemos el ridículo para él, ¿verdad? Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Qué les pasa a los hermanos mayores que no entienden? Se enojó. Por eso usted en la iglesia vive enojado. No en Ohio. ¿Enojado? ¿Aló? ¿Enojado? Tal vez es hermano mayor. Y no quería entrar. Es que el hermano mayor no entra a la fiesta, hermano. Por eso yo a veces sospecho, fíjese, con el don de la sospecha, que cuando alguien no quiere entrar a la fiesta, algo está sucediendo. Amén. Piense bien cuando usted no entra a la fiesta. Por algo puede estar enojado y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Mire, el padre le rogaba. ¿No será que el padre te está rogando? Hijo, entra a mi fiesta. Entra a mi fiesta. Levanta el piecito, hijo. Levanta la mano, hijo. Canta, hijo. ¿No cree que así lo está haciendo? Y usted así todo serio. Es que aquí no hemos visto realmente, ni siquiera hemos llegado a los niveles de alabanza que había en el central. Ni siquiera eso. Y tenemos que llegar a más. Porque ya viene el amado. Aleluya. Se tiene que ir perfeccionando la alabanza, se tiene que ir perfeccionando la adoración, la revelación. Que ya no te ruegue el Padre que entres a su fiesta. Pero respondiendo él le dijo, Padre, mira ahí viene la amargura. Yo quiero que usted perciba eso. Mira, por tantos años te he servido. Es que no era hijo. Mejor dicho, era hijo, pero él no se consideraba hijo, se consideraba solo trabajador. Ya no os llamaré siervos. Así dijo el Señor. Él no nos quiere llamar siervos. Porque Él es Padre y nosotros somos hijos. Y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Hay gente que solamente está tratando de cumplir un mandamiento. Esos son los legalistas. Y solo fijándose en la iglesia, ¿quién no lo cumple? Mire, falda corta. Mire. Son los señaladores de las iglesias. Mire. No hagas el trabajo del Espíritu Santo. Deja, intercede, clama, gime por aquellos que todavía tienen que avanzar. Y tú deja que el Señor te trabaje. Ha consumido tus bienes con rameras. Mataste para él el becerro engordado. Tenía envidia. Hay gente que tiene envidia de lo que Dios le da a alguien. Veremos. Gente que se convierte, le dan el paquete completo, bautizado en agua, bautizado con el Espíritu Santo, le dan ministerio, le dan dones, y nosotros sentados en la silla. Entonces cuando usted empiece a ver gente nueva, que ya empezó a servir rápido, no se enoje, porque muchos saben qué piensan. Me lo dijo un pajarito. ¿Cómo me costó entrar a mí a la alabanza? Dice. Y entró rapidito.
¿Cómo me costó a mí ser servidor y este entró rapidito? No te enojes, hermano mayor. Mejor sirve tú, pero sirve como hijo. Y él le dijo, hijo mío, termino con eso. Tú siempre has estado conmigo. Qué bendición, ¿verdad? Pero él no lo disfrutaba. Y todo lo mío es tuyo, porque era sus 50. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. La Biblia no dice si por fin entró el hermano mayor a la fiesta, pero pensemos que sí, que entendió.